Retomamos, muchachos. Tú querías participar, Hanna, entonces dale, por favor, comienza tú en este nuevo corte. Dale, Hanna. Vale, profe, entonces tú decías que dijéramos nuestras cualidades, Sí, entonces cualidades. habilidades, un logro y un suceso negativo, ¿cierto? Ajá, ok, sí. Perfecto, entonces yo creo que, bueno, una cualidad mía es el compromiso. Otra es que pues soy creativa. Soy ágil, o sea, no soy rápida en las cosas y busco como en toda manera agilidad. Soy amable. Bueno, pues yo lo veo como una cualidad, ¿no? Soy autoexigente, o sea, me gusta exigirme mucho. Y pues no sé si sea una cualidad, pero soy competitiva. Okay. Eh, Hay una cosa que no sé si sea una cualidad o una habilidad, profe, y es, yo soy organizada, pero no en el tema de que todo esté acomodado, o sea, también, pero digamos que tengo la habilidad de cuando voy a un lugar a acomodar cosas, como que todo fluye y queda bien acomodado, no sé cómo se llama eso. Eres organizada, eres organizada. No, profe, o sea, cuando uno va, un ejemplo, uno va a una habitación y están 1000 cosas, ¿sí? Y uno no ve de qué manera acomodar las cosas para que se vea bonito, o sea, es que eso tiene un nombre específico, pero ahorita no lo tengo, y es como, hay algo que es despacio, es como, no es que se me pasa la palabra en estos momentos, Como, la verdad. como manejo de espacio. Eso, sí, señor, gracias. Ah, ok, manejo del espacio. Eres la... Exactamente, sí. Ajá, ya, ok. Entonces, no sé si eso sea como una cualidad o una habilidad. Em, digamos que una de mis habilidades es que escucho, sé escuchar, trabajo en atención al cliente y de verdad que en esto aprendí a desarrollar mucho más la escucha. Em, Soy muy buena tomando decisiones. Tengo la habilidad de tomarlas súper rápido, lo bueno o lo malo, o si es para avanzar o para retroceder. Y tengo también, digamos que una habilidad de resolver los conflictos, o sea, no sé, a mí me cuentan un problema y o sea, doy una solución súper rápida. Cuando el profe habló de logros, yo como que lo vi en dos aspectos. Uno de esos fue que yo logré independizarme, ¿sí? Y otro, pues uno de los logros a futuro es terminar mi carrera. Yo digamos que he tenido y ahí lo unifico con el suceso negativo. Yo estaba estudiando instrumentación quirúrgica, es como una medicina, pero especializada en toda el área de cirugías, ¿cierto? Y a mí me dio una dermatitis en las manos y yo no pude terminar la carrera, ya faltándome 2 semestres, que era pues en el momento donde más hacíamos lavado de manos y por todos los jabones desarrollé, digamos que este tipo de enfermedad y no pude terminar esa carrera y pues a mí me dio súper duro. Entonces, digamos que es un suceso bastante negativo para mí, pero que no lo he visto como un obstáculo, sino como algo que me impulsa a terminar eso y es terminar de estudiar. Entonces, mi meta a largo plazo, o espero muy pronto, es terminar de estudiar administración de empresas y psicología para enfocarme en psicología clínica. Okay, pero lo de la instrumentación quirúrgica, ¿lo dejaste de lado definitivamente? Sí, profe, lo que pasa es que yo no puedo continuar porque digamos que a mí me encantaba toda la parte de asistencial, o sea, toda la parte Sí, quirúrgica, o sea, la de la sí, sí. cirugía como tal. Ajá. Y para eso nosotros constantemente, para, digamos, entrar a una cirugía, era un lavado de manos. Y si la cirugía era muy larga, entonces teníamos que hacer recambio de guantes y demás. Entonces, digamos que todo ese lavado y ese cuidado minucioso de la yodopovidona y demás, a mí me hizo como llagas en las manos, ¿sí? Entonces, pues realmente los médicos me dijeron que no, yo no podía hacer esa carrera de ninguna manera, porque igual para graduarme tenía que terminar las prácticas y pues fue imposible. No, ok, ya. Pues te puedo decidir de no continuar con ella, pero sí ya estás enfocada en otra meta, ¿no? O en otras metas, ¿no? Sí, profe, digamos que tuve la oportunidad de algo que me gustó mucho, fue administración de empresas, pues porque mi mamá trabaja con toda la parte de recursos humanos y el área de seguridad y salud en el trabajo, entonces digamos que toda esa área me gusta,
pero también trabajé en un colegio con el área de psicología y el programa PILO, y tuve la oportunidad de trabajar con una psicóloga clínica y trabajamos varios casos de chiquitos, y no sé, como que ahí nació ese querer de ser psicóloga clínica, pero pues de todo, ¿no? O sea, me gustaría ser psicóloga clínica y administración de empresas, creo que se complementan muy bien. Entonces, pues sería eso. Claro, que listo, gracias, Hanna. Roger, vamos contigo, Roger. Listo, profe. Mantengan sus Buenas cámaras noches, profe. activas. Hola, Roger. Mantengan sus cámaras activas, Hanna, por favor. Dale, Roger. Bien, bueno, profe. En cuanto a mis cualidades, me considero una persona muy responsable, muy honesta, una persona que le gusta ser muy comprometida también. En cuanto a mis habilidades, tengo un pensamiento muy positivo frente a las cosas negativas. O sea, por más de que las cosas vayan mal, nunca le voy a ver algo, no le voy a hacer cara fea a la situación. Siempre tengo que salir de esa situación a como de lugar con la mejor actitud. Y pues en cuanto al suceso positivo, pues bueno, fue gracias a Dios haber comprado el apartamento, esforzándome muchísimo en cada trabajo que tuve. También, pues digámoslo, fue como algo que me ayudó a subir mucho la autoestima porque pensaba que trabajar era solo hacer plata, rumba, fiestas o algo así. No, siempre tuve un pensamiento muy maduro con respecto a lo que quería hacer en mi vida y creo que ya lo estoy logrando. Entonces, sé que me falta, pero pues lo estoy logrando. Y algo negativo, pues bueno, jugaba fútbol, no pude seguir por una lesión pues cardíaca, digámoslo así. Entonces, pues era algo que como que me quedó ahí tan frustrado y como que, bueno, pues ya tocaba aceptarlo, entonces ya, eso fue algo que me marcó definitivamente. Listo, profe. Ok, gracias. Natalia Sarmiento, ¿ya? Sí. Sí, señor, soy la primera. Ok. Perdón, ya me voy acá a escoger a otra persona. Alexandra Ruiz. Te escuchamos. Ok, bueno, buenas noches. Con respecto a mis cualidades, pues me considero una persona con empatía. Suelo ser muy honesta con las cosas que digo. Soy muy responsable, comprometida, respetuosa, muy tolerante hacia los demás. Con respecto a mis habilidades, me gusta motivar a las personas. Soy una persona que adquirió fortaleza por un evento con mi hijo. Me gusta escuchar, tengo habilidad para la comunicación y digamos que tengo como esa habilidad para la solución de problemas y las negociaciones. Uno de mis logros fue poder terminar, digamos que mi carrera de gastronomía. La logré sacar adelante. Pues digamos que no fue como una frustración, sino más bien fue como un evento negativo en mi vida. Fue que cuando nació mi primer hijo, nos dijeron que el niño no iba a ver. Entonces desde ahí creé como la paciencia, la tolerancia y como la necesidad de generar esa fortaleza para poder sacar a mis hijos adelante. Entonces, digamos que ese evento negativo como que lo volví algo positivo para poder tener esa habilidad de poder darle lo que necesita o lo que necesitan. Entonces, eso es todo. Ok, gracias, señorita. Te agradezco. Lady Hernández, por favor, tú. Buenas noches, profe. Hola, señorita. Buenas noches. Bueno, una de mis cualidades es que soy muy transparente al decir las cosas. Siempre trato de buscar la manera, pues la mejor manera sin hacer sentir mal a las personas. Una de mis habilidades es la creatividad. No la expreso porque soy mala en el dibujo, pero se me ocurren y las expreso para que pues los demás las puedan hacer. Y aparte, pues el deporte. Practico el porrismo, pues ya no de lleno, pero sí lo practico. Em,
uno de los sucesos, pues yo no lo comparto como frustración, pero sí como algo pues muy, o sea, que marcó mi vida, fue pues la enfermedad de mi mami, que pues yo ya les comenté pues la situación. Ajá. Fue algo que realmente me hizo cambiar como persona. em, Soy muy poco afectiva, no demuestro cariño a las personas. Pienso que el mayor sufrimiento de las personas es el apego, ¿sí? Pero debido pues a la enfermedad de mi mami, he sido más, pues más empática al mostrar cariño independientemente de la persona que sea, pues porque uno no sabe cuándo uno tenga que pasar por estas cosas, ¿no? Y uno de los logros, pues es un proyecto a corto, bueno, mediano plazo. Tengo un ahorro programado porque quiero poner un negocio con mi hermano, lo tenemos ahí como en la recolección del dinero y es un negocio de víveres y abarrotes. Ese es como el mayor logro que hasta el momento he tenido. Gracias, gracias, Lady. Te agradezco. Natalie, Buenas vale, noches. Natalie. Hola, Sí, Natalie. ya. Bueno, yo creo que una de mis cualidades es la sensibilidad también. Comparto eso en cuanto a los animales, me gustan mucho. Me gusta mucho el respeto. Siento que se me da muy bien la adaptabilidad. Eh, mm, ¿Qué más puedo decir? En cuanto a las habilidades, me gusta escribir. Tiempo atrás hacía poesía, me encantaba. Me gusta mucho lo que es la música, los sonidos. Eso como que crea en mí como, no sé, soy muy sensible con la música, me gusta mucho. En cuanto a sucesos negativos, que puedo compartir, no sé, también algo así como lo que decía mi compañera, no tanto como de una frustración, bueno, un poco, fue que hace poco perdimos un bebé. eh, Ok, listo. Y terminamos con Manuel. Manuel, vamos a terminar contigo. Dale, Manuel, por favor. Activa tu micrófono, Manuel, por favor. Ok, profe, en cuanto a habilidades o cualidades, soy muy dinámico, me gusta estar como en constante movimiento, pero a la vez también soy muy dedicado en cuanto a mis obligaciones por de tal forma. Eh, Habilidades, soy muy sociable, soy muy compañerista y eso pues también me ayuda a tener una buena relación interpersonal a un título social y laboral. Un suceso que pues para mí sí lo llamo como frustración fue que hace unos 4 o 5 años tuve un accidente de tránsito en donde pues literalmente toda mi vida siempre había estado basada como en hacer carrera en el ejército como suboficial, la cual pues alcancé a hacer papeles y me han dado también ya la fecha de ingreso a la escuela de suboficiales de Nocecio Chica del glorioso ejército. Y base a ese accidente, pues se me fue al piso ese sueño. Entonces, pues en base a eso, pues también quedaron ciertas secuelas. Entonces, después me dediqué mucho como a la parte del deporte. Me gusta mucho el tema del gimnasio. Y esa es como mi afición. Aparte, también me gustan mucho las motos. Me gusta mucho el tema de las motos, me gusta mucho el tema de la velocidad en las motos y pues, ¿qué más? Eso sería. Defectos, soy como muy estricto, muy perfeccionista, se puede llamar. Y eso pues también me ha generado pues como ciertas situaciones delicadas o complicadas. Listo, Manuel, gracias. Ok.
Bueno, ustedes mencionaron una gran cantidad de palabras que hacen parte del tema que estamos trabajando hoy. Hablamos de las emociones, hablamos de la sensibilidad, hablamos de las cualidades, de las destrezas. En últimas, todo lo que estamos mencionando, ustedes lo tocaron cuando yo les hacía esas preguntas, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con la personalidad. Por eso yo les decía, como a manera de introducción, les decía que es algo que tenemos nosotros y que nos acompaña todo el tiempo. A cada instante estamos nosotros compartiendo esa vivencia con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, con nuestras emociones, con nuestra forma de pensar. Y todo eso se encierra en el concepto de la personalidad. Entonces, dicho de otra manera, la personalidad, pues, hay una gran cantidad de definiciones, pero uno puede decirle que es un patrón de actitudes. Entonces, ahí ustedes hablaron de actitudes. Hablamos de pensamientos. Siempre nosotros estamos generando interpretaciones, estamos generando análisis internos con respecto a lo que estamos viviendo, a lo que pasó a cierta persona, pero tenemos siempre ese tipo de pensamientos, ¿no? Y reaccionamos de una manera recurrente, es decir, tenemos nuestros propios sentimientos, y fíjense que algo que es muy frecuente en cada uno de nosotros es como la sensibilidad. Hay algunas otras personas que no son así, precisamente porque su personalidad es totalmente diferente, ¿sí? Hay personalidades o más bien hay gente que actúa de una manera similar, pero no actúan idénticamente, ¿sí? Uno puede decir, mira, ahí está pintado, de tal palo, tal astilla, de tal astilla, tal palo. Entonces realmente lo que se plantea allí es de que la personalidad está muy arraigada con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestra conducta, ¿sí? Y que son más o menos estables a lo largo del tiempo. Uno ya sabe más o menos uno cómo va a reaccionar ante ciertas circunstancias. Uno ya sabe porque esa es la esencia mía, ¿sí? Y pues, digamos que si yo ya sé que yo voy a actuar de tal manera o tal persona va a actuar de tal otra, pues entonces estamos dando cierto grado de predictibilidad a nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver muchísimo con el tema de la personalidad, ¿sí? ¿Qué tiene que ver ese tema de la personalidad con los roles? Cuando nosotros hablamos de temperamento, cuando uno hace procesos de selección, uno debe tener claro cuál es el rol que tiene que desempeñar la persona que ocupe el cargo de enfermero, o la persona que ocupe el cargo de abogado, o la persona que ocupe el cargo de militar, ¿sí? Entonces, hay una serie de requisitos que se necesitan descubrir en la persona y deben cumplirlo para poder acceder a esos cargos, a esos puestos. Si no los cumplen, pues lógicamente no estaríamos seleccionando una persona que no es apta. Por eso, aquí lo importante cuando hablamos de personalidad es algo que se utiliza para poder decir, esta persona que se está seleccionando sí cumple con los requisitos a nivel de su temperamento y de su personalidad. Si vamos a colocar a una persona que es bastante emocional, ¿sí? Bastante emocional para atender casos clínicos, como por ejemplo psicología clínica, a ver, yo en mi experiencia, yo he tenido unos casos supremamente fuertes que le mueven el piso de una manera fuerte a uno, ¿sí? Pero uno tiene que tener como esa
esa habilidad para poder no dejarse llevar por eso. Si la persona que quiere ser psicóloga y especializarse en clínica para atender consultas, entonces debe conocer de su personalidad y tiene que manejar su emocionalidad, porque pues, o si no vamos a terminar llorando con el paciente. Y lo que busca un paciente es de que uno le apoye, le oriente, le guíe ciertos procesos, ciertos cambios, ciertos miedos, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos nosotros de personalidad, estamos hablando de esos rasgos, estamos hablando de esos roles, ¿sí? Y que se tienen que identificar muy bien. Y cuando hablamos de los procesos de selección, uno como psicólogo, uno aplica, lo vamos a ver más adelante, pruebas psicológicas que seguramente a ustedes ya se las han aplicado, ustedes ya las conocen, pero son pruebas que tratan de predecir cuál será el comportamiento de esta persona en el futuro en un cargo que se le coloque. Entonces, por eso es importante tener claro el concepto de la personalidad, ¿no? Porque pues, es algo que está allí como muy, como que nosotros tenemos que identificar, que realmente nosotros podamos determinar qué es lo que podría hacer esta persona o qué es lo que yo podría hacer más adelante, ¿sí? Entonces, la personalidad es un patrón funcional coherente consigo mismo, ¿sí? O sea, mis pensamientos, mi temperamento, mi carácter van muy de la mano con el tema de la personalidad y tienen que ser coherentes. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, tiene que ser muy coherente, ¿sí? Se pueden presentar pues contradicciones, ¿no? De hecho, cuando eso ocurre, uno dice, pero yo no me imaginé que fulanito de tal fuera a reaccionar de esa manera, no me lo esperaba. ¿Ven? A veces eso sucede. Y cuando sucede es porque ya la persona estaba al borde de una crisis emocional muy fuerte y reaccionó de esa manera. Pero de no ser así, donde no hubiese esas crisis, pues las personas mantienen como una conducta de personalidad como estable y permanente, ¿sí? Entonces, esto quiere decir de que las situaciones pueden generar unos cambios, pues no en su profundidad, pero sí en situaciones que pueden hacer que la persona reaccione de una manera diferente, ¿sí? Entonces, en la personalidad uno encuentra, en un continuo, uno encuentra la extroversión, que son personas que son bastante sociables, que son personas que les gusta estar interactuando con los demás, o al otro lado de ese continuo está la persona introvertida, que es la introversión, en donde pues lógicamente es la persona que se encierra en sí misma, que no expresa absolutamente nada, que se queda callada, que prefiere más estar frente a un computador, a un libro, que interactuar con las personas, ¿no? La otra sería, pues, lo que es la amabilidad, lo que es el distanciamiento, ¿sí? Como que una persona, pues, si es sociable, le gusta entonces de todos modos generar ciertos comportamientos de amabilidad. La otra tiene que ver con la persona que tiende a ser más que todo como agresiva, como neurótica, como que no cree en la gente, como que anda acelerada. Entonces, fíjense que son maneras de ver la personalidad, de entenderla de una manera u otra, ¿sí? Pero hace parte de eso. Entonces, así como hay una persona introvertida, el introvertido tiene sus características en su forma de pensar, el introvertido tiene sus características en su forma de sentir, el introvertido tiene sus propias características en la manera de sentir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un introvertido sería muy bueno cuando hablamos de artistas, hablamos de personas creativas, ¿sí? Son personas que realmente generan, digamos, ese tipo de experiencia subjetiva, ¿ven? Y cuando hablamos de los extrovertidos, cuando estamos hablando de las personalidades extrovertidas, en su pensamiento, son aquellas personalidades más interesadas en los hechos, en el afuera,
en la integración social, se vinculan de una manera muy rápida con el mundo, ¿sí? Digamos lo que son de esos pensamientos extrovertidos. Y lo mismo, pues estaríamos hablando de los sentimientos extrovertidos, de las sensaciones del extrovertido. Entonces, fíjense que estas situaciones llevan a que uno identifique diferentes tipos de personalidad. Así como hay ese tipo de tipos de personalidad, pues también hay trastornos de personalidad, ¿no? Los trastornos de la personalidad. Se los voy a mencionar así rápidamente para no entrar en profundidad en eso. Por ejemplo, en las personalidades excéntricas y raras, entre comillas, como el trastorno de personalidad paranoide, es decir, personas que están constantemente pensando de que le quieren hacer trampa, de que no confían en la gente, sienten que lo están siguiendo, sienten que lo están observando. O sea, es un delirio de persecución bárbaro y realmente pues eso genera pues, unas malas relaciones interpersonales, ¿no? Hay trastornos también de personalidad esquizoide. Cuando hablamos de las personalidades excéntricas y raras, ese tipo de personalidad esquizoide y trastorno de personalidad esquizotípico, porque tienen algo de esquizofrenia como tal, ¿no? Tipo esquizoide como tal. La personalidad errática, emocional o teatral, estamos hablando de una personalidad histriónica, estamos hablando de una personalidad antisocial. Perdón, profe, ¿cómo dijiste que se llamaba esa? Personalidad errática, emocional o teatral, que es una Ok. personalidad histriónica, una personalidad antisocial, un tipo de personalidad narcisista o de personalidad de trastorno límite de personalidad. Entonces, ahí vemos nosotros ese tipo de personas que pues como que no les queda fácil integrarse socialmente. Y no les queda fácil integrarse porque ellos quieren ser siempre el centro de atención, porque ellos creen de que su vida es el centro de atención, porque ellos son por eso se llama personalidad narcisista. O sea, primero él, segundo él y tercero él. O sea, son personas que realmente carecen de vida social, carecen de relaciones de pareja, porque nadie se los aguanta. Absolutamente nadie se los aguanta. ¿Sí? La personalidad histriónica es esa que está siendo muy dicharachera, que quiere estar aquí, que quiere estar acá, que es amable, que es cordial, que hace esto, hace lo otro, no termina esto, ya empieza, o sea, es muy histriónico, muy dado a hacer muchas cosas. ¿Sí? Y las otras son las personalidades que son marcadas por los estados de ansiedad, como el trastorno de personalidad dependiente. ¿Cuántas personas les da miedo los cambios y prefieren mantenerse en esa zona de confort, aún sabiendo que no están cómodos? ¿Sí? Pero son muy dependientes porque no se atreven, no les gusta la aventura, no les gusta arriesgarse. Vuelvo y digo que a ellos prefieren mantenerse como en esa zona de confort y no quieren asumir riesgo. Entonces, si nosotros en un cargo necesitamos una persona que asuma riesgos, pues una personalidad con altos niveles de ansiedad, pues no nos va a generar buenos resultados, porque no va a tomar decisiones oportunas, o si las toma de una manera errónea, ¿sí? No se va a atrever a hacer cosas, entonces no sirve para ese cargo, ¿sí? Entonces ese trastorno de personalidad dependiente son personas que tienen muchísimo temor al cambio. Hay otras que son de trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que son aquellas que son bastante meticulosas, que son bastante perfeccionistas, que les gusta todo muy bien organizadito, que no se pase una línea, tiene que estar todo alineado, tiene que estar totalmente controlado. Son los llamados obsesivos compulsivos, que se tienen que lavar las manos muchas veces. Hay una película que me parece, es una comedia española que se llama Toc Toc, no sé si ustedes la vieron. Sí, señor. Ahí hay una gran cantidad de trastornos de personalidad en esa película.
Es muy buena esa película y jocosamente muestran cómo son esos trastornos de personalidad. Está ese trastorno, la persona que tiene el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, son bastante interesantes ver cómo cada uno de esos trastornos obsesivos con que ellos viven les daña la vida, les afecta la vida, porque pues no pueden, no soportan que las cosas no salgan como ellos quieren controlar que salgan, ¿sí? Y el último sería el trastorno de personalidad evitativo, que pues, como su nombre lo indica, lo que hace es evitar responsabilidades, ¿no? No le gusta asumir riesgos, no le gusta que lo identifiquen, entonces pues, lógicamente eso hace que la persona esté siempre aislada, siempre generando una disminución muy notoria en su interacción con las responsabilidades en el trabajo. Si consigue una pareja, entonces cuando ya sé como muy comprometido, entonces no, yo me voy de acá. Entonces tampoco, pues porque no quiere asumir responsabilidades. Si no tiene conocimiento de cómo ser padre o cómo ser madre, pues simplemente se va del campo de ahí, porque quieren evitar compromisos fuertes, compromisos que requieran responsabilidad. Ni siquiera se saben cuidar ellos. Entonces, si no se saben cuidar ellos, no van a ser aptos para cuidar a un bebé, a unos niños, ¿sí? Y eso se nota, o sea, eso se ve muchísimo. Todo este tipo de trastornos de personalidad se ven muchísimos en mi experiencia como psicólogo clínico, uno los ve frecuentemente, ¿ven? Y hay que trabajar con ellos, porque pues ellos pues tienen esa dificultad. La cuestión es de que uno como psicólogo, uno tiene que trabajarlo en compañía con otros profesionales de la salud, porque hay que medicar a este tipo de personas. Hay que medicarlos y yo no los puedo medicar. Como psicólogo yo no los puedo medicar, aunque yo sea psicólogo clínico, yo no los puedo medicar. Pero sí puedo remitir a un psiquiatra, lo puedo remitir a un médico, a un neurólogo, para que ellos como médicos que sí pueden medicar, entonces podamos trabajar. Y la parte comportamental, la parte de modificación de conducta, sí la trabajo yo. Pero pues, lógicamente el manejo que uno debe tener es precisamente la identificación en una estructura organizacional. Para eso están las pruebas psicológicas, tratar de identificar cada una de estas trastornos de personalidad, porque las pruebas de personalidad pues, nos arrojan claramente esas posibles falencias que tiene la gente que uno está contratando, ¿no? Y hay muchas pruebas de personalidad proyectivas o cuestionarios que hacen que uno los pueda tratar de analizar. Entonces, eso era lo que yo quería comentarles con respecto al tema de personalidad. Voy a cortar ahorita porque quiero mostrarles un video que nos va a contextualizar un poco más en el tema de la personalidad. Entonces, permítanme, voy a finalizar en el momento ahorita y ya ingresamos nuevamente para continuar con el video. Ya nos vemos, señoritas, caballeros.